Buenas noches, bendiciones a todos, Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes, con la Santa Iglesia de Dios. Estaba orando para que Dios me bendiga, que me ayude a dar palabras al cansado, palabras al atribulado, y que la Iglesia de Cristo sea edificada grandemente. Vamos a estudiar, Dios te llama a cambiar tu vida. Estamos estudiando el libro de Jueces, pero hoy vamos a estudiar el capítulo 6. Muy bien. Jueces, este libro, es un libro de 21 capítulos. Relata la historia desde la muerte de Josué hasta pues el inicio del profeta Samuel. Fueron tiempos muy oscuros para Israel. Es el tiempo de los jueces, pues Israel caía muchas veces. De hecho, en este libro aparecen 12 jueces, 12 libertadores enviados por Dios. Aparecen, como estudiamos en la clase anterior, 7 apostasías, 7 caídas de Israel, 7 sometimientos ante pueblos paganos, pero también con la bendición de Dios, 7 liberaciones por la misericordia, porque Dios es compasivo, porque Dios es bueno. Quien escribió este libro probablemente fue Samuel. Él fue el último de los jueces y fue también el primero de los profetas. Repasemos la división de este libro. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, Dios levanta jueces. Capítulo 3 hasta el capítulo 16, las 7 apostasías, 7 liberaciones, pero también por medio de 12 jueces. Desde el capítulo 17 hasta el capítulo 21 vemos una confusión de Israel y también una anarquía. Vamos ya, abra su Biblia, por favor, Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Muy bien, vamos a empezar a leer el versículo 1 del libro de Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esto es una verdad, hermanitos queridos, acerca de la soberanía de Dios. ¿Quién realmente es Dios? Mire, el Salmo 139, versículo del 1 al 10, uno de los salmos favoritos que yo tengo, dice lo siguiente: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El salmista David dice que el Señor lo sabe todo. Sabe cuándo se acuesta, cuándo se levanta. Incluso el Señor sabe cuáles son nuestros pensamientos. Mire, versículo 3: has escudriñado mi andar y mi reposo. ¡Qué maravilloso! Y esto es maravilloso, hermanos queridos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hermanos queridos, este es nuestro Dios eterno, que la sabe todas. Detrás y delante me rodeaste. Hermanos, atrás de nosotros está Jehová, adelante de nosotros está el Señor. Pero imagínese esto: la mano poderosa de Dios está encima de nosotros. Dice el versículo 5: y sobre mí pusiste tu mano. ¡Qué maravilloso! ¡Qué grandioso es el poder de Dios! Eso debe darnos temor. Sí, hermanos queridos, nuestra vida depende de Dios. Si Él quisiera, nos aplastaría con su mano poderosa, gigantesca, grande, majestuosa, con su mano creadora. Allí está el Señor. Por eso en el versículo 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es demasiado, dice David. Alto es, no puedo comprender. Y ahí en el versículo 7 empieza a pensar espiritualmente.
empieza a entender a Dios de alguna manera, porque dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Nadie podía hacerlo. Nadie puede hacerlo. No podemos escapar del Señor, por más que nos escondamos. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en lo profundo de la tierra, hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos queridos, si solamente entendiéramos completamente quién es nuestro Dios, dejaríamos de pecar. Dejaríamos de hacer lo malo. ¿Quién realmente es Dios? Debemos preguntarnos, ¿quién realmente es el Señor? Ahora, mira hermanito, Dios sabía todo. El Señor sabía todo, realmente lo sabía todo. Y vamos a leer versículo 1, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Dios estaba mirando lo que hacía Israel y era malo. Y Dios decidió entregarlos en manos de Madián. Madián es sinónimo de tribulación. Madián, hermanos queridos, es donde la persona sufre. Israel sufrió un tiempo perfecto. Es el tiempo de Dios. Dios quiso que Israel sufra tribulaciones para que entienda algo. Mira el versículo 2. Y la mano de Madián, tribulación, prevaleció contra Israel. Yo no sé si en este momento usted realmente está sintiendo la tribulación que Dios permite. Probablemente hay algunos de los que están oyendo en esta noche que están enfermos. Otros están sufriendo con la economía. Bueno, Colombia está sufriendo. De hecho, lo está haciendo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice allí, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Si usted recuerda, cuando inició la pandemia, muchas personas salieron a las fincas a esconderse. Se iban donde podían estar protegidos. Y de hecho, hermanos queridos, el hombre es así. Busca sus propias fortalezas. Israel buscaba sus propias fortalezas, pensando que en un monte, en una caverna, en un lugar fortificado, iba a estar bien. Pero hermanos, estaban en una crisis económica muy grande. Miren lo que estaba pasando, versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Estaban siendo atacados por Madián. Solamente, hermanos queridos, para entender bien este principio, los israelitas a este punto todavía no buscaban a Dios. Buscaban sus propias fortalezas, sus propias salidas de la situación. Pensaban que escondiéndose, pues iban a evitar el problema. Pero el problema continuaba. El problema continuaba. Seguía la tribulación. En el versículo 4 dice lo siguiente: y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza.
y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Entonces, hermanos queridos, podemos darnos cuenta el punto de sufrimiento que ellos tenían. El punto de sufrimiento, queridos hermanos, era la escasez económica grande, la escasez. Ahora, versículo 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahora, entendamos bien esto. ¿Cuánto puede sufrir una persona? A veces los agricultores siembran durante meses, durante años incluso, para recibir el fruto. Pero llegaba el enemigo y devastaba todo. Y no había que comer. Era una tribulación muy grande. De hecho, hoy mismo, por esta pandemia, por esta tribulación, muchas personas están sufriendo grandemente, porque no pueden comprar su mercado, porque no pueden darles a los hijos lo que realmente deberíamos darle económicamente. Se sufre, está lleno de estrés este mundo. Pero en el sufrimiento, versículo 6, Israel decidió buscar a Dios. Y es interesante cómo Israel busca a Dios. Cuando Israel no tenía problemas, pues no estaban orando. Cuando Israel no tenía problemas, ellos no estaban escuchando a los profetas. Pero cuando vino el problema, ellos decidieron humillarse delante de la presencia de Dios y orar. Porque dice ahí, Israel, los hijos de Israel clamaron a Jehová. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Bueno, muchos tal vez en su mente digan, Dios envió a un juez, pero la respuesta es no. Lo va a enviar. ¿Qué hace Dios cuando nosotros le clamamos? ¿Qué hace Dios cuando nosotros estamos sufriendo y decidimos buscar a Dios? Le pido que me acompañe a los versículos 7, 8, 9 y 10. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, es decir, ellos clamaron a Dios por su tribulación, ¿se acuerda? Madián representa la tribulación. Versículo 8, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Hermanos queridos, a veces esperamos una solución rápida a nuestros problemas. Pensamos que si yo oro a Dios, el problema va a desaparecer enseguida. Pero lo que hace Dios a este punto, cuando ellos piden ayuda, es que Dios les envía un profeta. Mire, por eso, cuando estoy pidiendo a Dios ayuda, es el mejor momento en el cual yo debo atender la palabra de Dios. Cuando yo pido ayuda al Señor, es cuando debo más abrir mis oídos a la palabra de Dios y abrir mi corazón. Yo no sé si usted está pasando un sufrimiento grande en su vida. Yo no sé cómo está su corazón, pero le pido en el amor de Dios que abra su corazón en esta noche.
Le pido que abra su corazón, porque cuando uno pide ayuda al Señor, Dios va a enviar profeta. Dios va a enviar un predicador. Dios va a enviar un maestro de la palabra de Dios. Dios va a enviar a alguien que nos diga lo que Dios quiere decirnos. Mire lo que dice, y a mí me encanta esto porque aquí vamos a encontrar un sermón. Aquí vamos a encontrar las palabras de Dios mismo para Israel, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Dos puntos. Esto es el mensaje para el pueblo de Dios. Este es el mensaje para Israel. Y Dios dice lo siguiente. Póngale mucho cuidado a lo que dice la palabra de Dios. Y os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron a causa a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Versículo 10. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Lo que está diciendo Dios es un tema muy sencillo. Yo les saqué de la esclavitud, número 1. Yo les liberté de la aflicción, número 2. Yo vencí a sus enemigos, número 3. Y yo les di confianza. Si ustedes creían completamente en mí, dice el Señor, si ustedes realmente me obedecían, no tendrían estos problemas. No tendrían estos problemas. El problema de Israel es que Israel desobedeció la voz de Dios y se inclinó a los dioses paganos de Canaán, de Galilea. Ese fue el problema. Ese fue el error que cometieron los israelitas. Así que, si hay alguien que está oyendo este mensaje y está sufriendo, probablemente sea por la desobediencia. Es una de las razones. Hay unas cuantas más, pero probablemente sea esta. Vamos a pasar a otra sección del estudio, capítulo 6, versículo 11. Y vamos a leer el llamamiento a Gedeón. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieresita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Bueno, quiero que se imagine esta escena. Había un muchacho, un joven, un hombre llamado Gedeón. Gedeón estaba sacudiendo el trigo, pero lo estaba haciendo en un lugar que no era correcto. Este lugar era un lagar. ¿Qué es un lagar? Donde se hacen las molientas de la uva, molientas, bueno, para hacer el aceite. Allí estaba sacudiendo el trigo. Y los que son agricultores sabrán que allí no es un lugar correcto. Pues para sacudir el trigo se necesita un lugar abierto, un lugar donde haya mucho viento. Y es interesante que Gedeón es buscado por Dios mismo. Porque Dios, hermanos queridos, y esto es un principio bíblico, Dios no busca al holgazán.
Dios no busca al vago. Dios no busca a aquella persona que no le gusta trabajar. Dios siempre, usted lo verá en las escrituras, Dios siempre quiere personas trabajadoras en la iglesia. Y en este caso, busca a Gedeón. Gedeón estaba escondiéndose de los madianitas. Gedeón estaba trabajando, buscándose la vida diaria para llevarle el pan a sus hijos. Gedeón representa aquel padre de familia de hoy en día que, a pesar de la pandemia y tal vez a pesar de las restricciones, sale escondido y busca cualquier trabajo para poder ganarse la comidita. Gedeón es un hombre trabajador, es un hombre sufrido, que entiende qué es no tener comida en su casa, que entiende el sufrimiento, que entiende cuando el hijo le está diciendo, papá, necesito $1, y él no tiene. Gedeón es un hombre sufrido, pero el ángel de Jehová se le presentó. El ángel de Jehová es una representación de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Porque dice ahí, versículo 12, que dice, y dijo Jehová. Hermanos queridos, la palabra de Dios buscando a Gedeón, Dios mismo buscando a Gedeón. Y mire lo que le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Este es el mismo Dios que le dijo al sucesor de Moisés, ¿se acuerda? A Josué, ¿qué le dijo? Lo mismo. Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Si entendiéramos eso, hermanos queridos, yo creo que se terminaría hasta aquí el estudio. Si nosotros aceptáramos esta frase y la viviéramos realmente, creo que nos levantaríamos de cualquier adversidad en nuestra vida. ¿Está sufriendo usted? Usted tal vez diga, yo ya no aguanto más esta situación. Está tan difícil la vida. Pues quiero decirle lo que Jehová le dijo a Gedeón. Dios está contigo, varón, esforzado y valiente. Dios está contigo, querido hermanito, querida hermanita, Dios está con usted. Así que no importa cuán difícil está la prueba en esta vida, no importa cuán difícil está la situación del país, el Señor está con nosotros. Debemos entender eso. Versículo 13. Y Gedeón le respondió, mire, hay veces que estamos tan tristes, hay veces que estamos tan asustados con lo que está pasando en la vida, que podemos reaccionar como Gedeón. Hay veces que ni siquiera ponemos atención a las palabras de Dios. A veces no ponemos atención a los mensajes de Dios. No importa que Dios le haya dicho a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Porque mire cómo responde Gedeón. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Miren, Gedeón es de carne y hueso, así como usted y yo somos seres humanos de carne y hueso. Gedeón, en el momento de la tribulación,
En el momento de la angustia, está preguntándose, ¿por qué nos está pasando todo esto? Quiero ver al Señor con sus maravillas. Quiero ver al Señor del cual nos han contado. ¿Dónde está el Señor que nos sacó de Egipto? ¿Dónde está el Señor? ¿Y cómo se siente Gedeón? Gedeón se siente desamparado. Gedeón siente que no tiene salida de su tribulación. Ya vamos a ver lo que sufrió fuertemente Gedeón, hermanos queridos. No es solamente la tribulación, sino que Gedeón sufrió la pérdida de sus familiares. Más adelante los vamos a descubrir, porque Gedeón habría llorado mucho por sus seres queridos, habría sufrido mucho por la pérdida, por la necesidad económica, aunque su familia tenía posesiones. Qué interesante. Pero el versículo 14 me muestra a nuestro Dios en toda su misericordia y en todo su amor que nos tiene. Piensa en Dios, piensa en el Señor y piensa en Gedeón. ¿Qué hace Dios? Versículo 14. Y mirándole Jehová. Dios estaba mirando, si usted se acuerda en el versículo 1, cómo Israel se entregaba al pecado, pero Dios estaba mirando en el versículo 14, cómo Gedeón estaba angustiado. Dios no es indiferente. Dios no es indiferente al sufrimiento del ser humano. Él ve cuando estamos sufriendo, Él ve cuando estamos preocupados, Él ve cuando estamos necesitados, Él ve cuando nosotros estamos confundidos y no entendemos las cosas. Él ve todo eso. Y mire cómo el Señor le dice en el versículo 14, después de los 2 puntos, ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Lo que le está diciendo Dios a Gedeón es que te voy a enviar. Pero estoy sufriendo, estoy en una tribulación. No, yo te voy a enviar, Gedeón. Pero Gedeón no tiene fuerzas. Gedeón está desanimado. Ve con esta tu fuerza. Dios da fuerzas al cansado. Dios puede dar ánimo y poder al que no tiene ninguna fuerza. Por eso los que esperan en Jehová se levantarán como las águilas. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza de Dios. Y lo que le dice Gedeón, Dios a Gedeón, es que él iba a ser el nuevo juez de Israel. Salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Por qué lo iba a hacer Gedeón si él tenía miedo? Si Gedeón estaba angustiado por la tribulación aquí debajo del sol. No te envío yo, dice el Señor. No te envío yo. Si el Señor nos envía, es suficiente. Versículo 15. Entonces le respondió, sigue Gedeón desanimado. Gedeón todavía no entiende el propósito de Dios. Gedeón está tan triste que no está poniendo atención. Y mire la paciencia del Señor. Mire la misericordia del Señor, versículo 15. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí dos cosas dice Gedeón. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Hermanos queridos, Gedeón está mintiendo. Esto es la humanidad de Gedeón. Yo no puedo servirte, Señor,
porque soy pobre. Mentira, Gedeón. Tú no eres pobre. Tú no eres pobre. Ya lo vamos a ver más adelante por qué lo digo. Pero lo que dice Gedeón, yo soy el menor en la casa de mi padre. ¿Qué importa, Gedeón, que seas el menor de la casa de tu padre? ¿Qué importa que usted diga yo soy demasiado viejo? ¿Qué importa si usted dice yo soy demasiado joven? ¿Qué importa si usted dice yo no tengo estudios en el colegio, en la escuela, yo no he estudiado nada? ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Porque Dios está llamándonos. Versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente, por segunda vez, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué maravilloso que es Dios. Gedeón, Gedeón, escúchame muy bien. Yo estaré contigo y tú derrotarás a la tribulación. Tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre. Qué maravilloso, ¿verdad? Gedeón entiende que está siendo llamado por Dios. Y quiero que mire esta actitud y que esta actitud también sea la de usted en su vida. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y mire, Gedeón necesita pruebas. Gedeón necesita saber que está hablando con Jehová. Versículo 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y mire la paciencia de Dios. Le está diciendo, espérame aquí, ya vuelvo, voy a traer una ofrenda. Y mire cómo responde el ángel de Jehová, Dios mismo, yo esperaré aquí hasta que vuelvas. Qué paciente que es nuestro Dios. Lo que va a hacer Gedeón en el versículo 19, versículo 20, es maravilloso. Es la ofrenda voluntaria de un hombre atribulado. Mire lo que hace. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Versículo 20. Entonces el ángel de Dios le dijo, mire hermanitos, lo que está haciendo Gedeón es una ofrenda voluntaria de mucho valor. Él está tomando un cabrito en tiempos de hambruna. Ese cabrito hubiera servido para dar de comer a sus hijos. Él está tomando un efa de harina, bastante harina, y él está presentando toda esta ofrenda voluntaria de mucho valor para presentarlo delante de Dios. Y es maravilloso lo que hace Dios con Gedeón. El ángel de Dios, versículo 20, le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la leña, sobre esta peña. Y mire qué hace con el caldo, qué debía hacer con el caldo. Vierte el caldo, es decir, moja todo. ¿Y sabe lo que hizo Gedeón? Lo hizo así como le pidió el ángel. Y el verso 21 es maravilloso, dice, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y mire lo que pasó. Y mire lo que pasó.
no cayó fuego del cielo, no, sino que subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Esto es un milagro que vio Gedeón. La ofrenda de Gedeón desapareció de la tierra y fue llevada al cielo. Y el Señor aceptó con agrado la ofrenda voluntaria de Gedeón. En este punto del estudio quisiera preguntarle, ¿cuál es su ofrenda que ha presentado usted a Dios? ¿Cuál es la ofrenda que usted realmente quiere presentar a Dios? Esta ofrenda es una ofrenda voluntaria, la cual Dios aceptó. En el libro de Romanos capítulo 12 dice que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Quiero invitarle en esta noche a presentar nuestra propia vida delante del Señor para que Dios acepte esa ofrenda voluntaria. ¿Y sabe lo que pasó? El ángel de Jehová desapareció de su vista, de su vista. Versículo 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡Ah, Señor, que he visto el ángel de Jehová cara a cara! Pero mira el versículo 23. El ángel ya no estaba. Pero oyó una voz, versículo 23. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Gedeón es un ser humano como nosotros. Él sentía temor de la presencia de Dios. Tenía temor. Pero solamente Dios puede dar al hombre paz. Solamente Dios puede quitar el temor a la muerte. Gedeón tenía miedo de morir, como muchas personas tienen miedo de morir. En la presencia de Dios encontramos paz. En la presencia de Dios vamos a vencer el miedo a la muerte. Solamente en la presencia de Dios vamos a sanar nuestro corazón de alguna pérdida de algún familiar o un ser querido. Solamente Dios puede consolar nuestros corazones. Versículo 24. Y lo que hizo Gedeón aquí, creo que es algo maravilloso. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová. Gedeón decidió desde ese momento en su vida, desde ese momento, edificar un altar para el Señor. Gedeón, hermanos queridos, es un ejemplo para nosotros de tomar la decisión de adorar correctamente al verdadero Dios. ¿Qué importa que el padre de Gedeón sea idólatra, que adore a Baal, que adore a Acera, dioses paganos? ¿Qué importa que mi familia sirva a otros dioses? Porque Gedeón había decidido en ese momento, edificar un altar para su propia casa. Yo creo que usted también, yo creo que yo también debemos edificar realmente un altar en cada casa. Un altar de santidad en el cual todos sirvamos al Dios vivo, al Dios todopoderoso que está en los cielos. Y llamó Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, que significa Jehová paz. Porque Gedeón en ese preciso momento, en ese momento de angustia y tribulación y persecución y guerra, en ese momento alcanzó espiritualmente paz en su vida. Y ese altar fue tan edificado porque cuando
Pasan los años, pasan las décadas. Samuel dice, en el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abierecitas. El altar que hizo Gedeón fue permanente. Y nuestro compromiso de presentar adoración a Dios, de presentar alabanza a Dios, debe ser también permanente. Le invito en esta noche a superar las tribulaciones con Dios, a superar las angustias con el Señor y a servirle, porque solamente en Dios vamos a encontrar estabilidad espiritual, vamos a encontrar paz. Que Dios les bendiga, hermanitos queridos. Si quiere saber más acerca de este tema, no se pierda la siguiente clase. La siguiente semana vamos a continuar con la historia de Gedeón. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude.